¿Cuáles eran las unidades básicas del esmalte? Prisma, interprisma, esmalte prismático, esmalte interprisma. Estas unidades básicas estaban constituidas en un 96% por cristales, por un mineral. ¿Cómo estaban configurados esos cristales? Tenían un centro que era un fosfato octacálcico rodeado por cerillas unitarias de hidroxiapatita, que podían desmineralizarse por acción química producto de un ácido, y esta podría remineralizarse gracias a que al flúor tópico que tomaba contacto con el calcio fosfato disuelto y precipitaba. Eso era lo que tenían que más o menos contestar en el control. Las estriaciones transversales, ¿qué eran? El descanso diario, por lo tanto también era el control. Yo decía, ¿por qué no se ve? Las líneas incrementales, en cambio, eran descanso semanal. Ambas son zonas constituidas por los mismos componentes del prisma, pero donde predomina el material orgánico. Y las periquematías eran las exteriorizaciones de esas líneas incrementales. Ah, también te digo, sí. Yo quiero ver si me alcanzo. Yo creo que sí. Acá observamos un corte histológico, podemos ver que es una cúspide. Tenemos en el centro la dentina, el límite amelodentinario, y observamos las líneas incrementales que, como es cúspide, van a darse la vuelta. Pero lo primero que sobresale es que aparecen dos líneas igual a las líneas incrementales, pero de un color más intenso, mucho más marcadas. Eso es lo que primero salta a la vista. Ahora, ¿a qué se deben estas líneas? Estas líneas se llaman líneas neonatales. Las líneas neonatales se llaman líneas neonatales porque ocurren durante el parto. Los hijos son lo más maravilloso que existe en este planeta, y sobre todo para las mujeres lo más bello es poder traer un hijo al mundo y poder disfrutar y criarlo y amarlo. Pero durante el parto ustedes tienen que entender que la vida de este ser que está a punto de nacer, todo su esfuerzo orgánico y biológico está en pos de este evento que es llegar a este mundo, de nacer. Por lo tanto, todas las funciones secundarias, como puede ser formar el esmalte dental, quedan detenidas. El organismo es muy sabio, está diseñado de una forma muy sabia que permite que las células que están produciendo estos tejidos que vendrían siendo una función secundaria durante el parto, toman descanso y todas las energías de este individuo se vuelcan al hecho de nacer. Por lo tanto, si el ameloblasto está inactivo durante las horas que dure el parto, ese periodo que va a estar inactivo, lo que va a hacer es no secretar mineral. Cuando veamos la clase de ontogénesis, ustedes van a aprender que el esmalte, lo primero, se forma como el esqueleto orgánico. El ameloblasto secreta como el andamio orgánico, y después lo va madurando, va removiendo estas proteínas y lo reemplaza por mineral maduro.
reemplaza cerca del 96%, o sea, queda como un 1% de orgánico y el otro todo cambia a material mineralizado. Creo que ahí los aminolácticos dejan de secretar completamente. Dejan de secretar mineral. El andamio previo orgánico, el esqueleto, queda. Lo que hace el ameloblasto es, durante esas horas del parto, dejar el andamio orgánico tal cual está, no lo toca, no lo saca, pero tampoco le pone mineral nuevo. Y pasadas esas horas, él sigue avanzando pero sin hacer nada, y pasadas esas horas, él retoma nuevamente este proceso de maduración del esmalte. Entonces, ¿cuál es el resultante? Una línea, una zona de gran espesor donde no hubo este recambio de mineral y quedó mucha sustancia orgánica. Vendría siendo como una línea incremental, un gran descanso, una gran línea incremental. Pero por ser producto del nacimiento es denominada línea neonatal. Esto ocurre obviamente que en los partos normales, los partos naturales, en la cesárea el organismo no le ocurre esto, porque la guagua no necesita este esfuerzo físico. Ahora, ustedes me van a preguntar, el parto es uno solo, y acá ustedes ven dos líneas. ¿Qué es lo que sucede? Y aquí lo vemos en esta imagen. Cuando el niño ya nació, puede verse enfrentado a enfermedades infectocontagiosas que le van a producir fiebre. Y en esos eventos el organismo también responde del mismo modo. Aquí lo que importa en realidad es sobrevivir, la subsistencia del organismo, vencer a estos microorganismos infectocontagiosos. Sobrellevar la fiebre es más prioritario que estar formando esmalte. Por lo tanto, el ameloblasto se comporta del mismo modo. Deja su función para que todas las energías del organismo se vuelquen a combatir y superar esa enfermedad. ¿Pero eso es la primera vez que la persona, que el neonatal se enferma? ¿O? No. La primera es en el parto. Sí. ¿Y la segunda? Y la segunda, tercera, cuarta va a ser cada vez que durante el periodo que el diente se esté formando. O sea, ustedes sus incisivos centrales superiores los tienen desde los 6 años ya erupcionados. Y ustedes ya están bien viejitos como para pensar que esos dientes todavía se están formando. O sea, eso ya los tienen hace años. Eso, ustedes si se enferma, le da una amigdalitis, ya ese diente ya no le pasa nada. ¿Ya? Pero acá en los niños que están todavía formando dientes, al único diente al cual le podría llegar a pasar algo de ustedes es a los terceros molares, a las muelas del juicio, que salen alrededor de los 18 años. Sería el único diente que ustedes podrían verse afectados en este momento de sus vidas con una línea entre comillas neonatal, pero el resto de los dientes ya no. Pero los niños que todavía están formando, a ellos cada vez que tienen una fiebre, una enfermedad infectocontagiosa, se le va a formar una línea que histológicamente no podemos distinguirla. Clínicamente podríamos saber si es por el parto o es por una enfermedad, pero histológicamente usted no puede saber en qué momento ocurrió. Por lo tanto, a todas se les llama línea neonatal por igual, aunque no todas sean por el parto. Pero el evento es el mismo. Son grandes líneas bien marcadas de material orgánico que queda ahí, que no es removido debido a un descanso del ameloblasto, producto que hubo otra función biológica de mayor importancia. Por lo tanto, ese ameloblasto tuvo que reposar. Por lo tanto, no hubo secreción de mineral. Y puede haber tantas líneas como enfermedades haya tenido el niño. Entonces, esto es importante porque cuando usted llegue a clínica y tenga un paciente y usted le pregunte en la ficha clínica a la mamá,
cómo fue la salud del niño hasta el momento y le diga a la señora que su hijo ha sido muy enfermizo, que durante toda la infancia ha tenido bronquitis, amigdalitis, ustedes ya saben que ese niño en su esmalte va a tener muchas zonas grandes de menor mineralización. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cualquier caries que logre ingresar hasta este punto, como va a haber poco mineral sustentando, rápidamente cualquier pequeña cantidad de ácido va a desmineralizar fácilmente. Entonces la caries se puede extender con mayor rapidez, puede ser una caries más agresiva. Entonces, si usted ya sabe que su paciente tiene posibilidad de tener grandes líneas como esta, producto de enfermedades de repetición, entonces se está enfrentando a un caso que va a necesitar de un cuidado clínico distinto al cuidado clínico de un niño sano. Hay 3 preguntas. Primera acción. ¿Eso no afecta en la fragilidad del diente? Macroscópicamente, en índices clínicos así relevantes, no. El niño puede seguir comiendo y masticando, pero sí es más propenso a que cualquier efecto nocivo, por ejemplo, no tiene caries, pero andaba en patineta y se golpeó, se va a fracturar más fácil, tiene más riesgo. Por aquí había otra pregunta, Constante. El grosor de la línea depende de cuándo. De las horas o días que haya estado afectando a ese ameloblasto que tuvo que reposar. Esa línea siempre la vamos a llamar línea neonatal. Sí, independiente de la causa. Siempre las vamos a llamar líneas neonatales. Entonces aquí vemos con mucho mayor aumento. Observan ustedes que en diagonal, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, tenemos estas bandas que son los prismas, el esmalte prismático, y que al interior de cada uno están sus estriaciones transversales. Y que estas que podríamos pensar que son líneas incrementales de tan gran tamaño, en realidad son líneas neonatales. No sabemos si una fue por parto y la otra por enfermedad, o las dos fueron por enfermedades y el niño nació por cesárea, no lo sabemos. Pero por eso mismo le decimos líneas neonatales a todas. ¿Ya? Bien, acá tenemos un corte macroscópico, tenemos la dentina. Acoro, ¿qué es esto? Límite amelodentinario, lado. Acá vemos en la cúspide estas líneas que se van dando la vuelta. ¿Qué son? Líneas incrementales. Y empezamos a observar aquí que desde el límite amelodentinario yendo hacia afuera, observamos otras líneas negras, blancas, negras, blancas. ¿Las observan todos? Sí. Ya. Los que logran ver bien las líneas, ¿llegan hasta la superficie o no? No. Estas líneas que nacen del límite amelodentinario, pero que llegan solo hasta los 2 primeros tercios más profundos, se llaman bandas HS. Bandas HS. En realidad se llaman bandas de Hunter y Skrieger, pero como estamos en una cátedra de habla hispana y es difícil deletrear, basta con que pongan banda HS y todos nos entendemos. ¿Ya? Así que para que no se compliquen con el nombre. Bandas HS. Bandas HS. Entonces las bandas HS ópticamente nosotros las observamos como líneas que van desde el límite amelodentinario hasta los 2 primeros tercios más profundos del esmalte. No llegan a la superficie. Y además tienen la característica que ustedes los pueden observar con bajos aumentos. Esto no es un gran zoom y ya así ustedes las pueden ver. Jefe, ¿siempre van a ir perpendicular a las líneas incrementales o también pueden ir en algún sentido? Siempre van a ir, en este caso, perpendiculares a estas líneas incrementales. Siempre van desde el límite amelodentinario hacia afuera. Siempre van a ir así.
¿Se acuerdan la analogía que veíamos la semana pasada del esmalte como una gran pared cuya unidad básica era el ladrillo, que eran los prismas, y el interprisma sería lo que estaría rodeando? Bueno, estos prismas, si estos ladrillos ustedes los agrupan, van a tener estas conformaciones. Lo mismo acá, si ustedes agrupan los prismas, van a formar estas bandas HS. Entonces, ¿qué son las bandas HS? Son grupos de prismas, son conjuntos de prismas. Entonces, las bandas HS son conjuntos, son agrupaciones de prismas, pero que se dan siempre en la zona más interna del esmalte. Aquí vamos con una serie de aumentos, cada vez vamos a ir en mayor aumento. Tenemos la superficie del esmalte y vemos que acá no hay bandas HS. En cambio aquí sí en la zona interna, más oscuro, más claro, más oscuro, más claro. Si vemos mayor aumento, podemos empezar a apreciar bandas oscuras, claras, y las líneas incrementales que los cruzan. Aquí hay prismas, hay conjuntos de prismas, pero ¿qué sucede? Tenemos un conjunto de prismas agrupados, formando una banda. Al lado hay otro conjunto, pero que va en otra dirección, y por eso ópticamente lo vemos diferente. Luego, a continuación, tenemos otro grupo de prismas que vuelven a ir del mismo modo que la banda que estaba una por medio. Y luego una banda que vuelve a cambiar su dirección. Y así es como nosotros logramos ópticamente observar las bandas, porque esos grupos de prismas van en distintas direcciones. Aquí empieza a quedar un poco más claro porque vamos acercándonos en los zoom. Acá a la derecha tenemos la dentina, el límite amelodentinario, y aquí surgen las bandas HS. Aquí en la zona oscura tenemos un grupo de prismas que van, digámoslo, desde la pared hacia el fondo de la sala. Y la banda que sigue van desde Pedro de Valdivia hasta Amberes. Luego la banda siguiente vienen desde Pocuro hasta Bilbao, y en la siguiente vienen desde Pedro de Valdivia hasta Amberes. O sea, cambia la dirección de los prismas que están agrupados ahí. Las bandas HS son grupos de prismas. ¿Y qué diferencia una banda de la otra? La dirección en que se encuentran esos grupos de prismas. Aquí con esta foto sí que queda claro. Fíjense, estamos con un aumento muy alto, estamos con un gran aumento. Acá tenemos una banda donde es fácil observar que los prismas están cortados longitudinalmente. Lo que decíamos, que venía desde Pedro de Valdivia hasta Amberes, son longitudinales. Todos estos son, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 prismas, yendo todos longitudinalmente. Es un grupo de prismas yendo longitudinalmente. Al lado hay otro grupo, pero este grupo no va longitudinal, viene transversal. Al lado hay otro grupo que viene longitudinal y luego otro que viene transversal. Los cortes longitudinales, o sea, las bandas longitudinales siempre van a ser más claras. En este caso sí, porque estamos tiñendo con una tinción para que pueda observarse bien la banda. Ah, pero no siempre es así. No. Entonces, queda claro, las bandas HS son grupos de prismas y los prismas van en un sentido o en otro. No se confundan, porque en la clase pasada vimos que los prismas sus cristales tenían un sentido y los cristales del interprisma tenían otro. Eso es cierto, pero es a un nivel más ultraestructural. Los cristales de este prisma van longitudinales y los cristales del interprisma van oblicuos
a ese prisma. Pero acá estamos macro, estamos más grandes. Aquí en grande el conjunto de prismas va longitudinal y el conjunto de prismas va transversal. Ya, para que no se pierdan con los tamaños. Más aumento todavía. Acá hay una banda y al lado hay otra. En su conjunto son bandas HS, unos de prismas que van hacia un sentido y otros prismas que vienen en otro sentido. Obviamente el interprisma de este prisma es oblicuo, pero está en un nivel más microscópico. ¿Ya? Profesora, Sí. ¿y por qué no se ven solamente en el límite a menos verticales? Supone que si están agrupados, no se Ya. Eso es súper interesante. ¿Por qué? Lo que pasa es que el esmalte se agrupa en prismas que van cambiando sus direcciones para poder tener mayor resistencia mecánica. Cuando usted mastique, al estar todos entremezclados, tienen más soporte. Pero ¿qué pasa en la superficie? Lo vamos a ver en una fotografía más adelante. Ellos dejan de agruparse, sino que se vuelven todos paralelos. Entonces desaparece la visión óptica que aparentan bandas, porque se vuelven todos paralelos. Entonces ya usted no distingue una banda longitudinal de una transversal, porque están todas en el mismo sentido. Pero eso es en la superficie. Este es otro corte con otra tensión y aquí se puede observar con mayor facilidad los prismas longitudinales con sus estriaciones transversales. Y aquí vemos que más aparentan escamas más redondeadas de la zona del corte transversal. También son bandas HS, longitudinal y transversal. ¿Ya? Siempre son grupos de prismas. Cada prisma tiene su estriación transversal, cada prisma tiene sus cristales, cada prisma tiene sus hidroxiapatitas, pero en su conjunto cambian de dirección. Con mayor aumento lo mismo. Esto está cortado longitudinal o transversal. Transversal. Esto es longitudinal o transversal. Longitudinal. Acá tenemos una visión también donde tenemos los prismas cortados longitudinalmente. Estos no alcanzan a verse tan transversales, están más bien oblicuos, pero también evidencia que hay un cambio en la dirección. Si yo les pongo esta foto y les pregunto en la prueba, ¿eso está en la superficie o está en la profundidad? En la profundidad. Porque en la superficie está todo paralelo. ¿Y por qué se vuelve paralelo en la superficie? Porque ¿alguien ha intentado alguna vez quebrar un fideo en forma longitudinal? ¿Será posible quebrar un fideo longitudinalmente? No se puede. No se puede. Entonces, ¿qué hace el esmalte? En la parte superficial se vuelve paralelo para dar justamente cierta cara a la superficie, como dando la espalda, para que cuando usted mastique no se pueda fracturar. Porque si terminara la terminación del esmalte en la superficie, sus prismas llegaran transversalmente, usted mastica y se quiebra. Pero si termina en esta otra cara, usted mastica y no se quiebra. Entonces, si llegara algún prisma en forma transversal, se fracturaría. Entonces, para evitar eso, en la zona superficial ya no hay un entremezclado, para que no pueda haber ninguno que llegue en forma transversal. Así todos los que llegan a la superficie llegan paralelos, dando la cara que emita la fuerza longitudinalmente y esto no se rompe. Entonces en la profundidad son entremezclados los prismas para dar un soporte mecánico, pero en la superficie todos se vuelven rectos
para que no vaya a ocurrir alguna fractura. Acá tenemos dos cortes, uno con luz polarizada, el otro simplemente con microscopía óptica de campo claro, y observamos la dentina, el límite amelodentinario, observamos las líneas incrementales llegando aquí a la superficie. Por lo tanto, ¿qué cara es? Proximal. Una cara proximal o una cara libre. Acá tenemos los periquematíes y observamos que en la zona interna aparecen las bandas HS, pero en la superficie no. ¿Por qué? Porque ya no tenemos prismas longitudinales y transversales, van todos iguales para que no haya fractura. Acá lo mismo, dentina, límite amelodentinario, líneas incrementales y las bandas HS solo en los primeros tercios. Después en la superficie ya no. Acá, ¿qué hay acá? Dentina. ¿Qué es esto? Límite amelodentinario. Límite amelodentinario. ¿Qué es esto? Líneas incrementales. Líneas incrementales que van llegando a la superficie. ¿Qué es esto? Periquematíes. Periquematíe, la superficie. Acá, dentina, límite amelodentinario. Acá tenemos las líneas incrementales. ¿Y aquí qué hay? No, esto no es una banda HS. No, las bandas HS eran grupos. Claro, estos son usos adamantinos. Estos se llaman usos adamantinos. Sí. Adamantino. Usos es con H, porque no es del verbo usar. No es del verbo usar. Los usos son una parte de la rueca que permite hilar y que tiene justamente esta forma alargada. Ahora, esto también podría parecer estos globos de cumpleaños largos, pero desinflados. ¿Ya? Usos adamantinos. Adamantino es sinónimo de esmalte. ¿Alguien ha visto la película de los X-Men? ¿Y ubican al Wolverine? Ya, y el Wolverine tiene unas garras. ¿De qué están hechas? De adamantio. ¿Ubican a Wolverine? Sí. Ya, bueno, los que no, es una serie de cómics y que también hay como 5 o 6 películas. Y el protagonista es un como tipo hombre lobo que le salen unas garras y esas garras están hechas de adamantio. ¿Por qué en la serie utilizaron el nombre adamantium? Porque el adamantium viene siendo el elemento de mayor dureza que existe en la naturaleza. Y eso viene tomado del esmalte dental. El esmalte dental, que su sinónimo es todo lo que tenga que ver con lo adamantino, es justamente el elemento más duro y más resistente de la naturaleza. Entonces, en esta serie de ciencia ficción se tomaron de esta realidad de la naturaleza para ellos incluir, haciendo ver que eso era lo más duro que había. ¿Ya? Entonces, esto es uso adamantino. Adamantium, adamantino son sinónimos. ¿Es más duro que el diamante? Está mejor organizado. Está mejor organizado, por lo tanto le da más estabilidad, más dureza. ¿Profe? Porque, ¿qué pasa? El ameloblasto secreta y organiza todo esto tan bien justamente que existan bandas HS adentro, que se paralelicen afuera, que el prisma vaya paralelo, el interprisma vaya oblicuo, que haya zonas de menor mineralización que le dé amortiguación. Está todo tan bien pensado, pero eso es producto de que hubo una célula
que organizó esto. En cambio, el diamante es simplemente por el proceso del paso de los años sin una organización biológica que esté comandando. Entonces, es diferente. Que nadie pregunta. Yo, es que, bueno, no sé, yo desconozco igual cómo se llamarán los instrumentos, pero yo sé que se usa mucho que tengan diamantes para cortar el... o no tiene nada que ver. Sí, sí. ¿Sí? A ver, cuando ustedes lleguen a clínica para poder hacer las cavidades, cuando hay una lesión y ustedes tienen que restaurar y la lesión abarca zona del esmalte, hay unas piedras que se llaman fresas. Las fresas son... A ver, es que esto es igual como... Los elementos de los dentistas son igual como los de la ferretería. Ya son como los taladros y las brocas, pero en miniatura. Esto podría ser como una broca, pero la que es para el esmalte se llama piedra de diamante. Son de diamante. Las de dentina son de carburo, son distintas. Porque romper el esmalte cuesta mucho. Entonces, ¿se podría decir que estas son extensiones de la dentina? A ver, los usos adamantinos no se sabe, la verdad no se sabe por qué están ahí, pero están. Se dice, pueden encontrar en algunas literaturas, que tienen relación con los túbulos dentinarios, como que se conectan con la dentina que está ahí al lado de ellos. Pero la verdad es que no se ha podido demostrar fisiológicamente que tengan alguna relación. O sea, se contactan, se tocan, pero no hay intercambio de nada entre ellos, como que podamos decir hay un contacto entre uno y otro. Se continúan, pero no hay establecimiento de algo fisiológico. Entonces no se sabe realmente por qué están ahí, pero ahí están. No son espacios vacíos. No son espacios vacíos. Están hechos por lo mismo que está hecho todo el esmalte. ¿Cuál es la unidad? ¿Cuál es el ladrillo? ¿Cuál es la unidad básica? Prismas e interprismas. Acá hay prismas e interprismas, pero menos mineralizados, y ópticamente los vemos como un uso. En su conjunto. Mayor dureza que el esmalte mismo. No, esta zona es menos dura que el resto del esmalte porque es más orgánico. Aquí hay un mayor aumento. Aquí podemos observar abajo la dentina, el límite amelodentinario, y vemos hacia arriba en forma vertical, acá un prisma, otro, ahí están los prismas, ahí vienen los prismas, ahí vienen los prismas. Aquí tendríamos las líneas incrementales. Y vemos que las líneas incrementales cruzan los usos y los prismas cruzan los usos. Más bien los usos cruzan a los prismas. Los usos son extensas zonas de menor mineralización que abarcan más de un prisma. Y que cuando nosotros lo vemos ópticamente en el corte, esa gran zona de menor mineralización lo observamos con forma de uso. Pero en realidad son zonas de prismas menos mineralizados, que al juntarse con la zona de menor mineralización del prisma de al lado, me va dando ópticamente una forma de uso. Que se conectan con la dentina, pareciera ópticamente que sí, pero funcionalmente nadie sabe si realmente hay alguna conexión. Acá hay otra imagen, la dentina, el límite amelodentinario, el uso, acá hay otro uso, acá están los prismas con sus estriaciones transversales y acá hay una gran línea incremental. Y acá este uso va cruzando más de un prisma, es más de un prisma menos mineralizado. Acá tenemos la dentina. ¿Esto qué sería? Límite amelodentinario. ¿Esto qué sería? Uso. Uso. ¿Y esto?
Los bandachos. No, No. eso es un penacho. Esos son los penachos del esmalte. Esto es un ave, es un pájaro. ¿Ya? Su cuerpo está cubierto por plumas, no por pelos. Y vemos que en la cabeza, ¿qué tiene en la cabeza? Un penacho. Esto es un penacho. ¿Ya? Esto también es un penacho. Se parecen. Y como los histólogos son tan ingeniosos, le pusieron penachos igual que los penachos que hay en la naturaleza. Los penachos, igual que los usos, son zonas donde hay constituidas por prismas e interprismas, pero que están menos mineralizados. Igual que los usos, solo que el uso es más pequeño. Ustedes pueden observar aquí en este corte que entre penacho y penacho vemos un uso. Eso se dio justo en este corte, no siempre es así. Los penachos y los usos son aleatorios. Cada uno tiene penachos y usos distribuidos de forma diferente. Vemos que los usos son de menor longitud que los penachos. Pero ambos son zonas de prismas e interprismas menos mineralizados. De menor mineralización. En este caso, los penachos, como son más grandes, sí se le atribuye una función que es justamente ayudar a la amortiguación. Tener justo en el límite donde se contacta con la dentina, que es otro tejido duro, tener esta zona menos mineralizada es como un cojinete. Imagínense dos superficies duras, el esmalte y la dentina, chocando entre sí cada vez que usted mastica. Sería fácil fracturar. Entonces, el organismo tiene en esa zona limítrofe un área de menor mineralización que hace como cojinete para que no se fracturen los dos tejidos entre sí. Entonces, tiene una función de amortiguación. Ahora, el material orgánico que se ha detectado que prima al interior de los penachos tiene un nombre bien singular. ¿Qué nombre le pondría usted a la proteína que está dentro de los penachos? Penachina. Pero si usted es un investigador anglosajón que obviamente está publicando su descubrimiento en una revista que habla inglés, le pondría tuftelina, porque penacho se escribe tuf en inglés, así se escribe. Por lo tanto, no hallaron nada mejor que a la proteína que más se encuentra al interior de los penachos ponerle el nombre de tuftelina. Así que esta proteína es la que más abunda en los penachos, no es la que más abunda en los usos. En los usos están las mismas proteínas que conforman todo el resto, el 1% restante del material orgánico del esmalte. Pero en los penachos se ha visto que ahí se agrupa la tuftelina. Observen aquí, tenemos la dentina, tenemos el límite amelodentinario, tenemos los penachos, acá tenemos una banda HS, otra, y si a esta zona nosotros le hacemos un mayor aumento, podemos observar el esmalte prismático cortado transversalmente. ¿Observan aquí como lo que parecen como escamas? Esos son prismas porque los penachos no son espacios vacíos. Están hechos de prismas, pero prismas con más cantidad de material orgánico, con más tuftelina, menos mineralizados. Y por eso ópticamente vemos como un penacho. Pero son zonas de menor mineralización de estos mismos prismas e interprismas. Lo mismo ocurre en el uso, no son espacios vacíos.
Imagínense que usted en su casa, en la base de su casa, en la pared, tuviera un hoyo. La casa se le cae. Lo mismo, si aquí hubiera un hoyo, el esmalte se rompería. No son espacios vacíos. Hay prismas e interprismas, pero menos mineralizados. Aquí tenemos un lago y aquí tenemos un bosque y aquí tenemos... No, eso no es así. Acá tenemos la dentina, aquí tenemos el límite amelodentinario y aquí ¿qué estructura observamos? Los penachos. Esta foto a mí siempre me ha gustado. Yo siempre me he querido mandar a imprimir esta imagen, enmarcarla y ponerla en el living de mi casa. Siempre he querido hacer eso. Algún día lo voy a hacer. Porque parece un paisaje, pero en realidad es un corte de esmalte dental. Y empezamos a observar aquí una línea, acá hay otra, que también es macroscópica en relación a las ultraestructuras de este tejido. Eso se llama laminilla. Las laminillas. ¿Qué son las laminillas? Estas son las laminillas. ¿Qué son las laminillas? Las laminillas son microfracturas del esmalte. Son microfracturas del esmalte, algunas no tan micros, pero en general son microfracturas del esmalte. Aquí vemos con mayor detalle los penachos y la laminilla. ¿El profe siempre va en esa dirección? No, las laminillas siempre vienen desde la superficie hasta una profundidad indefinida y van en el sentido en el cual ocurrió la fractura. Por ejemplo, si usted se está comiendo una comida y le sale una piedra y muerde la piedra, obviamente ese esmalte se va a fracturar. Cuán extensa sea esa fractura va a depender de cuán fuerte usted mordió la piedra. Y en qué dirección se va a fracturar va a ser según la dirección en que usted estaba masticando la piedra. Acá tenemos muchas laminillas y ellas cobran una importancia.